Nuevamente bienvenida, bienvenido. Yo soy Leda Pérez, yo soy profesora y investigadora de esta casa de estudios y tengo el honor de presentar este cuarto panel de nuestra conferencia. Aquí vamos a escuchar de las académicas jóvenes en las ciencias sociales. Rápidamente digo quién está en la mesa. Por este lado tenemos a María Fernanda Rodríguez, a mi inmediata derecha, Karen Espinosa Iglesias, después Andrea Román, Yamile Guibert, Andrea Román, Yamile Guibert, y nuestros dos comentaristas, Giovanna Aguilar y Miguel Jaramillo. Los voy a presentar cada uno en su debido momento, dejo a los comentaristas hasta el final, pero comenzamos con la primera ponencia de Karen Espinosa y María Fernanda. Y la ponencia se llama ¿Por qué dedicarse a la investigación? Motivaciones, barreras y oportunidades de las jóvenes mujeres para la elección de una carrera de investigación en las ciencias sociales. Antes que otra cosa quiero también decir, cada ponencia va a tener 20 minutos. Ahí sí voy a ser muy estricta en el tiempo, tengo mis tarjeticas para marcar, y los comentaristas luego 10 minutos cada uno. Ahí sí voy a presentarlas cada una. Bien, Karen Espinosa Iglesias es parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ella es egresada de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeñó como investigadora asistente en GRADE hasta diciembre de 2016 y actualmente es analista de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Karen se especializa en metodología cuantitativa y sus áreas de interés son desarrollo humano, educación, política social y estudios de género. Luego, a su inmediata derecha está María Fernanda Rodríguez, del Grupo de Análisis para el Desarrollo. María Fernanda, socióloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es actualmente asistente de investigación en GRADE desde el año 2015. María Fernanda se especializa en metodología cualitativa y sus áreas de interés son educación, temas urbanos, estudios de política y de género. Ahí se los dejo. Buenas tardes con todos, gracias por la presentación y por la invitación para presentar nuestro trabajo en esta ponencia. Junto a María Fernanda nosotros vamos a presentar el estudio de barreras, oportunidades y expectativas de las jóvenes egresadas en Sociología y Economía de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cómo esto ha servido para la elección de una carrera en investigación en ciencias sociales. Bueno, quiero empezar con qué motivó este estudio. Nosotros partimos de la pregunta de si las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres al momento de escoger una carrera y desarrollarse en esta. Esto es particularmente importante porque generalmente en los estudios de género se habla de la igualdad en productos, de producción académica en este caso, pero para nosotros nos parece también importante estudiar las oportunidades y que esas sean homogéneas, porque si hay alguna disparidad en esas oportunidades, podría influir en las decisiones de tanto mujeres y jóvenes en el futuro, y esto podría darnos algunas luces de por qué en etapas posteriores de la academia hay una menor representación femenina. Y en este marco nos volvemos a preguntar cómo y por qué las mujeres jóvenes, en este caso para el estudio, deciden escoger la carrera de investigación. Entonces nos parece que es muy importante estudiar esta primera etapa porque vamos a poder tener luces de algunos factores que pueden limitar o pueden incentivar o afianzar la decisión inicial de dedicarse a la investigación y cómo estas mujeres jóvenes van a construir sus expectativas en base a esta primera experiencia, y además nos permite dar cuenta del rol que cumplen nuestras instituciones en la promoción de igualdad de oportunidades y qué actores aparecen en este contexto que pueden ayudarlas a dirigir su camino en el futuro. Bueno, y contándoles un poco ya más a fondo sobre el estudio, lo primero que hicimos fue delimitar el espacio en el que íbamos a desarrollar nuestro trabajo, y decidimos escoger la Universidad Católica porque es un espacio educativo privilegiado que ofrece las condiciones y las oportunidades, digamos, ideales para incentivar una carrera en investigación. Y un poco partiendo de los datos que hemos revisado sobre el sistema de seguimiento de egresados, los egresados reportan que
uno de los aspectos clave que les ha permitido desarrollar su paso por pregrado en la universidad es las capacidades de abstracción, de síntesis y toda aquella cualidad que les permite tener habilidades suficientes para desarrollarse plenamente en investigación. Asimismo, dentro de la universidad delimitamos el espacio de ciencias sociales como un ámbito en el que queremos estudiar las dinámicas, porque es el tema que nos convoca. El Grupo Sofía nos llama a estudiar ese tema y nos enfocamos en particular en carreras de economía y de sociología, un poco para entender las dinámicas diferenciadas que se pueden generar dentro de la misma facultad. Por un lado, economía, bueno, yo soy economista, Maffer es socióloga, y yo veo una dinámica diferenciada de la experiencia que Maffer ha tenido, entonces eso nos llamó mucho la atención, y aparte, al analizar los datos, vemos que la composición por género de los estudiantes dentro de cada facultad es opuesta. En economía hay una mayor cantidad de hombres, mientras que en sociología hay una mayor cantidad de mujeres, y eso nos permite hacer un análisis rico en este aspecto. Y finalmente, la población de estudio, ya vimos que ayer en las presentaciones nos mostraron la trayectoria de las mujeres que ya tienen una carrera más consolidada, pero nosotros nos detenemos un momento a pensar en la población más joven, que es más o menos las egresadas de los 4 últimos años, que actualmente se dedican a la producción académica, sea tanto en las universidades como en centros de investigación. Entonces, a partir de este contexto, las preguntas que planteamos para guiar nuestra investigación son 3. La primera es cuáles son las barreras y las oportunidades que van a jugar un rol central en la decisión de insertarse a la trayectoria académica y mantenerse en esa trayectoria, y cuán importante y efectivo es el rol de los mentores. Más adelante les vamos a explicar un poco más sobre ese aspecto para incentivar o reforzar las carreras de investigación académica en cada especialidad. Y luego también queremos analizar cómo estos factores o estas primeras experiencias se van a convertir en elementos que vayan a ser relevantes en la construcción de expectativas de las sociólogas y de las economistas respecto a sus futuras carreras de investigación. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la metodología de nuestro estudio. Hicimos un estudio que tiene un enfoque principalmente cualitativo, ¿no? Que se basa en entrevistas a 18 egresadas investigadores jóvenes de sociología y economía, 9-9, ¿no? Y esto lo complementamos con entrevistas a 4 docentes /mentores de sociología y economía, porque nos interesaba mucho, y esto fue saliendo cada vez más en el estudio, el rol de la mentoría en la carrera de investigación, sobre todo en las etapas iniciales. Y a 4 sociólogos y economistas hombres, también del mismo rango de edad. Esto como que fue algo que incorporamos al final para generar una comparación con lo que habíamos encontrado con las chicas entrevistadas, ¿no? Las chicas tienen entre 23 y 27 años, la mayoría son licenciadas, aunque hay algunas bachilleres, una con maestría y una en el último ciclo de estudio, y trabajan en diferentes centros de investigación, universidades, y algunas alternan el sector público con grupos de investigación, por ejemplo, que es algo que vamos a ver, que hay una alternancia de empleos, ¿no? Incluso desde esta primera etapa, lo que mencionaron en otras ponencias del pluriempleo, es bien interesante. Y además, que es lo que mencionaba Karen, nos pareció interesante también el caso de la Católica porque contábamos con esta base de datos que es la encuesta de egresados. Es la encuesta que se hace en la Católica para el seguimiento de egresados cuando salen, 3 años después, 5 años después, ¿no? Se hace un seguimiento para generar preguntas sobre el primer empleo, sobre cosas bien interesantes que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, ya. Partimos de un marco teórico que voy a explicar muy rápidamente porque estamos con tiempo limitado. Entendemos como que, claro, el género como una construcción social y también una forma primaria de relaciones de poder, ¿no? O sea, es importante entender también el poder en los estudios de género. Y partimos también de la idea de Bourdieu del campo académico, ¿no? Que es algo que presentaban Julián y Selene en su ponencia sobre mujeres científicas. Bourdieu habla sobre el campo científico, pero también habla sobre el campo académico, que tiene sus particularidades bien interesantes que nos va a servir para el análisis más adelante. Lo de la cañería con fugas, que ha sido bastante mencionado, y el tema de los referentes y mentoría, ¿no? Es muy importante, y sobre todo también ese punto que es estudiar la juventud, que es un tema, es un rango de edad
interesante, pero también bastante cambiante, ¿no? O sea, hay estudios que hablan sobre el tema de las transiciones y de cómo cosas pueden cambiar en el futuro. Decíamos que sería interesante hacerle seguimiento a las entrevistadas que hemos tenido para ver después cómo se inserta. Entonces, nuestra secuencia de análisis más o menos es esta. Vamos a partir de la trayectoria, de la corta trayectoria en verdad de las chicas desde la socialización primaria hasta la primera inserción laboral, ¿no? Porque recordemos que tienen todas menos de 30, menos de 28 años. Entonces veremos la socialización en la familia y la escuela, la trayectoria académica en la universidad, donde veremos la mentoría, el espacio laboral donde desarrollan la investigación, que son los centros de investigación, las universidades o otros espacios, las expectativas a futuro, sobre todo en futuro profesional, académico, planes familiares, y la representación de las mujeres en la academia, que es un tema como más simbólico con el que cerraremos la presentación. Bueno, vamos a empezar a presentar los resultados dando un contexto de la Facultad de Ciencias Sociales. Pásalo. Bueno, primero quisiéramos decir que hicimos una revisión de los datos de la encuesta de seguimiento de egresados que nos permite hacer un balance entre la cantidad de alumnos hombres y la cantidad de alumnas mujeres en las distintas especialidades. Y ahí nos dimos cuenta que hay una representación de las mujeres balanceada con la representación de la cantidad de hombres en la facultad. Esa proporción es equiparable en varias especialidades, a excepción de las ciencias e ingenierías. Pero cuando vemos esto dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, nos sorprende porque el balance se mantiene, sobre todo en economía, mientras que en sociología hay una mayor cantidad de mujeres. Y estos porcentajes, estas composiciones, también se traducen en el análisis de aquellos egresados que se dedican a la investigación. También quisiéramos acotar que solamente un 20% de los egresados reportan que se dedican a la investigación académica, a la producción académica. Y este es un dato interesante porque nos permite tener en cuenta durante todo el análisis que no solamente estamos en un contexto donde la investigación es precaria y todavía hay muchos factores que superar, sino que también hay una cantidad pequeña de universitarios que se dedican a estos espacios. Sin embargo, cuando hacemos un análisis comparamos esta cantidad de hombres y mujeres que se dedican a la investigación, que es relativamente equiparable, frente a los hombres y mujeres que son docentes en estas facultades, vemos que la situación se presenta de manera diferente. Tanto en sociología como en economía, la cantidad de hombres docentes es mayor. En economía las diferencias son mucho más grandes, son mucho más amplias. Entonces, eso nos hace pensar y, digamos, abre nuestro análisis porque las brechas de género parecen no ser tan marcadas en esa etapa. Sin embargo, nos parece interesante entender qué es lo que lleva a que en las etapas posteriores de la trayectoria académica las brechas se vayan a ampliar. En esa etapa queda claro que a pesar de que es un número reducido que se dedica a investigación, tanto hombres y mujeres tienen una representación equitativa. Teníamos unas tablas que no las tenemos en esta versión del PPT, pero ya que mostraba más o menos lo que decía Karen, ¿no? Y entonces la primera etapa que queríamos hablar era sobre la socialización en la familia y la escuela. Y eso es algo bien interesante que hemos encontrado y que conversa bastante con los estudios sobre trayectorias científicas que hemos visto antes, ¿no? Que es ese tema de cómo hay un patrón entre las economistas entrevistadas sobre la socialización en la familia, ¿no? Encontramos que entre las economistas muchas de las cosas que comentan sobre sus familias, que hay figuras si bien existen patrones de crianza y roles de género en ciertos casos tradicionales, como por ejemplo las hermanas son las que ponen la mesa, y ¿no? Ese tipo de cosas que muchos hemos experimentado en nuestras familias, sí encontramos de que los padres y madres incentivan roles no tradicionales para el estudio, ¿no? Por ejemplo, casos de chicas que comentan, como la siguiente cita, ¿no? Sé que hay otras chicas que les han limitado eso de cómo vas a ser buena en matemáticas si eres mujer. A mí mi mamá me ha dicho, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, las carreras que yo quería cuando estaba en secundaria eran ingeniería, economía, medicina, que son carreras supuestamente de hombres y no tenía límites, ¿no? Esa figura de incentivar en tipos de carreras de estudio para el futuro. Y además también encontramos sistemas de figuras maternas muy fuertes y empoderadas, ¿no? que son referentes para las egresadas. Luego también el rol de la escuela,
como muy importante, de nuevo para el caso de las economistas, ¿no? Que es algo de figuras de docentes, por ejemplo, que incentivan a las estudiantes que mostraran interés en las matemáticas, o escuelas únicamente de mujeres, y esto es bien interesante y también conversa con la literatura, escuelas de mujeres donde no percibían diferencias en cuanto a capacidades en relación a matemática con respecto a sus pares hombres, ¿no? Y escuelas donde también se buscaba estudiar e incentivar el estudio de las matemáticas. Por ejemplo, esta cita, en mi cole, que era de mujeres y eres buena en matemática, era como, qué bueno. Y se esforzaban un montón, te aislaban de todos los cursos, solo tenías que estudiar ese curso, dejabas de estudiar comunicación, educación física, eras un caso aparte, ¿no? El tema de las matemáticas desde la escuela. Y encontramos también de que esta etapa es también una potencial fuga para las mujeres y que puede ser una determinante para luego la elección de la carrera, ¿no? Especialmente, de nuevo repito, en el caso de economía, que no encontramos en el caso de las sociólogas. Luego ya entra el espacio de la universidad. De nuevo también aquí hay un choque inicial con los cursos de matemática, por ejemplo, de nuevo en el caso de las economistas, y en las capacidades que ellas sienten con respecto a sus pares masculinos, ¿no? Hay mucha inseguridad y acá hay de nuevo como cortes en el tiempo donde se van saliendo sobre todo menciona las entrevistadas y los docentes, mujeres, ¿no? Que se cambian a carreras como gestión, carreras afines a economía, pero donde no se requiere tanta matemática. Como esta cita, ¿no? Que ya no les voy a leer por el tiempo, pero... Ya. Ya, encontramos también ya luego en las dinámicas en clase diferencias entre economía y sociología. En primer lugar, por ejemplo, diferencias en la proporción de estudiantes, ¿no? En sociología hay muchas más mujeres que hombres y esto como que genera ciertas dinámicas diferenciadas en clase, ¿no? Como participación en clase, por ejemplo. Y de nuevo encontramos estas diferencias en tipos de estudiantes, ¿no? Las estudiantes mujeres como las más chanconas, las que copian más en el cuaderno, las que son más responsables y las que más se esfuerzan. No necesariamente eso se ve en temas de notas, pero sí. Y luego también encontramos temas de discriminación sutil por parte de ciertos docentes, ¿no? Especialmente en el caso de economía y de nuevo con las capacidades en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, citas o testimonios de algunas investigadoras jóvenes que nos decían de cómo les daban preguntas más fáciles en los exámenes, por ejemplo, que ellas lo percibían así a las mujeres en los cursos, o comentarios generales sobre las mujeres y las matemáticas, cosas así. Ya. Entonces, dicho esto, encontramos que hay 3 momentos en donde comienza el interés por la investigación y en los que se van insertando las chicas, ¿no? Un primer momento es en los primeros años de especialidad. Generalmente aquí es cuando las estudiantes generan un tipo de conexión con un docente de un curso y que comienzan trabajando como asistentes de investigación. El segundo es durante el desarrollo de la tesis, y aquí es donde está el grueso de estudiantes, ¿no? Donde el vínculo es con el asesor de tesis, ¿no? Y que el asesor de tesis genera como ahí un apoyo, una guía para que luego la estudiante, si termina la tesis o si no termina la tesis también, continúa como una carrera en esta línea, ¿no? Y finalmente, el tercer momento es luego de egresar, pero eso ya no es con el rol del docente. Las chicas que hemos entrevistado que entran en un tercer momento, que es luego del egreso a través de redes de padres, de docentes o familiares, no tienen este vínculo con los mentores, por ejemplo. Son las que han tenido más barreras en los momentos anteriores para poder generar un vínculo con los mentores. Es por eso que nosotros considerábamos que el rol de la mentoría era como crucial, ¿no? Para cimentar ese primer interés y generar un acompañamiento. Ya, eso es lo que mencionaba el rol de la mentoría. En la universidad, la mentoría, y en general en las universidades del país, que hemos encontrado diferencias con universidades de otros países, la mentoría no es una estrategia institucionalizada formal. Y depende muchísimo de docentes que se ponen la camiseta, ¿no? Encontramos mentores que son muy comprometidos y que tienen un acompañamiento bien individual con los estudiantes, y sumando a que sean docentes que están investigando, y esto es bien importante, porque hay docentes que no investigan en la universidad, claro, son pocos los docentes que investigan, entonces los otros docentes no van a necesitar asistentes de investigación o estudiantes a los que puedan llevar en esa línea, ¿no? Y si bien la mayoría de entrevistadas ha accedido a un mentor en la universidad, 6 de las 18, que son las que han entrado en ese tercer momento que menciono, reportan no haber podido acceder a uno, ¿no? Por temas del acceso y por malas experiencias con mentores, ¿no? De nuevo, aquí el tema del acceso es crucial, como les mencionaba, especialmente en contextos de mentoría no formal, donde las reglas para acceder no son tan claras, ¿no? Y dependen mucho de diferentes factores y factores institucionales, incentivos para los docentes, ¿no? Que era algo que salía bastante. Bueno, aquí el tema de las barreras, por ejemplo, con los mentores, entonces, sobre todo en el tema del acceso, ¿no? Mencionaba de que los potenciales mentores pueden tener esos tipos de comentarios para los estudiantes que pueden ser bastante destructivos y que pueden generar como que se desmotiven a la carrera, ¿no? Por ejemplo, me dijo, tú no vas a ser economista, tu perfil no es para economista. Y también me dijo, él va a ser economista, él sí va a hacerlo porque es súper capo, tú no, pero tú tienes otras habilidades.
Entonces ese tipo de comentarios en un espacio, en un momento súper crucial en el que se está cimentando el interés y el comienzo por la investigación, pueden ser bastante dañinos y pueden generar una fuga, ¿no? Y aquí es donde encontramos que esto nos habla bastante sobre las relaciones jerárquicas entre estudiantes y docentes y pocos espacios de intercambio entre ambos, o sea, espacios como más horizontales en los que docentes y estudiantes se pueden encontrar. Y aquí de nuevo menciono los incentivos institucionales, porque los docentes tampoco, o sea, también hemos conversado con docentes y hay un tema de que depende mucho o sea, tampoco hay mucho tiempo para generar mentoría, la mentoría no es reconocida por la universidad, entonces es un tema importante, ¿no? Sin embargo, encontramos oportunidades muy interesantes que surgen con la mentoría. La primera es que la mentoría es un espacio que te abre redes y contactos. Eso es crucial para la investigación. Te accede a los primeros empleos, te ayuda a continuar con una red de contactos en los temas de investigación que te interesan. Luego, aprendizaje de la investigación. Tenemos citas de investigadoras jóvenes que nos dicen de que aprendieron más de su experiencia en la mentoría con sus mentores que en la universidad. Porque el aprendizaje en práctica de investigación es muy rico, ¿no? Y sobre todo como que aprendiendo en la práctica. En tercer lugar, generar confianza en las capacidades de investigación. Y esto es bastante importante, sobre todo en los casos que hemos visto anteriormente de barreras, ¿no? Por ejemplo, de comentarios negativos y surgen estas figuras de mentores como que la mentoría no solamente es un acompañamiento académico, sino también emocional. Y eso es bien interesante y ha surgido en las entrevistas como algo que puede también recuperar después de los comentarios un poco más nocivos que hemos visto, ¿no? Y finalmente, y eso nos parece bien interesante, lo conectamos con la teoría del campo académico de Bourdieu, es que la mentoría también te abre la puerta a entender los códigos y reglas para navegar en el campo académico. O sea, te ayuda como a decodificar un poco, ¿no? El campo académico tiene reglas que no son a veces muy claras, sobre todo para alguien que recién está ingresando. Entonces el vínculo con el mentor, que aprendes a partir de la experiencia, o sea, de las conversaciones, pero también a partir de la observación, es muy importante en esas primeras etapas, ¿no? Y sobre todo para las mujeres, porque también ayuda a decodificar cosas no sé, cómo compatibilizar más adelante el estudio con la planificación familiar, por ejemplo, que es algo que las chicas sí sienten de que, como veremos más adelante, es importante. Bueno, y rápidamente yendo por el espacio laboral y cuáles son las estrategias que las jóvenes utilizan para navegar en este espacio, entendemos que la universidad y los centros de investigación han sido espacios cruciales para afianzar o para disuadir a los jóvenes sobre la continuidad en la carrera, porque esta primera experiencia es la que les va a dar más luces de cómo se debe llevar a cabo una trayectoria exitosa en investigación. En primer lugar, partimos del supuesto de que la investigación en el país tiene un contexto precario y a pesar de que en esta primera etapa hay una, digamos, alta demanda de aspirantes iniciales, la oferta de espacios de investigación todavía no logra absorber a todas estas o no logra abrir oportunidades para todas ellas. Esto sumado a que, de acuerdo a la percepción de las egresadas, los salarios son inferiores a sus pares y ellas tienen que realizar una serie de actividades en paralelo para cubrir estas brechas. Y a pesar de que las estudiantes nos indican que no perciben unas diferencias por género en los salarios, de acuerdo a los datos de seguimiento de egresados que hemos analizado, sí hay una brecha que es sistemática en un desbalance a favor de los hombres, y no solamente se reproduce en espacios de investigación en economía y sociología, sino en otros espacios de los egresados de otras especialidades y de otras facultades. Además, hemos identificado que hay una fuerte competencia para acceder a estos espacios por la poca oferta, y aquí hay una dinámica bien interesante en el que la meritocracia es importante para establecer redes, pero las redes terminan siendo el enlace que diferencia a ciertas egresadas que se logran insertar con éxito en estas oportunidades laborales. De acuerdo a los datos de seguimiento, rápidamente el 36% de egresadas indican que su primer trabajo, que es en investigación, lo han conseguido por el empleo por contactos familiares, amigos y mentores. Y bueno, pero luego de tener esta perspectiva, digamos, no tan positiva respecto a cómo se insertan en un espacio laboral, ¿qué es lo que las mantiene ahí o qué es la que las incentiva a lograr el acceso a esos espacios? Es la afinidad por los temas trabajados y la vocación. Ese es un aspecto muy importante porque ellas mismas reportan que tienen que ser unas excelentes profesionales, la competencia hace que se exijan, que tengan disciplina y que quieran lograr la excelencia para mantenerse en esos espacios a los que tanto les ha costado acceder.
Y entonces las investigadas, las entrevistadas nos indican que ellas están muy motivadas a aprovechar todas las oportunidades que esos espacios les ofrecen. Y ciertamente estos espacios les ofrecen becas, información sobre el posgrado, capacitaciones, acceso a nuevas consultorías, redes de contacto, que son bien importantes para cubrir el desbalance de factores negativos que tienen en su entorno. Entonces acá nuevamente aparece un rol de un mentor, quizás puede ser un mentor conseguido en la etapa previa de la universidad o un mentor en sus espacios laborales, que es muy importante para que les ayude a decodificar el camino. Mientras un aspecto clave que hemos aprendido es que mientras más información acumulen las personas en esta etapa, tienen más posibilidad de afianzar su decisión por mantenerse en carrera y saber de qué manera sortear las dificultades que van a tener que enfrentar en el futuro, porque sí son conscientes de esto. Entonces, necesito que vayas concluyendo, estamos 3 minutos sobre la hora. Sí. Bueno, pasamos a las conclusiones. Sí. Bueno, teníamos algunas cosas sobre las expectativas de las chicas, ¿no? Que pues, podemos mencionar así como 3 ideas y ya pasamos a las conclusiones. Sí. Bueno, sobre la construcción de expectativas, nos dimos cuenta que muchos de estos factores, tanto del espacio laboral como del espacio de la universidad, les ayudan a construir las expectativas del futuro y ellas han adoptado una estrategia mixta, o sea, se ven en el futuro teniendo una estrategia mixta en el que van a sortear entre trabajar en otros espacios privados o públicos con mantenerse en la investigación, solamente por tratar de seguir en la línea de los temas que ellos quieren investigar. Además, son conscientes de que esta imagen de investigador ideal que tienen está basado en referentes masculinos, pero sienten que las mujeres también tienen la capacidad de lograr cumplir este ideal, pero tienen otra serie de factores que las limitan, y un factor clave que ha salido y que es bien marcado entre todas las entrevistadas es la dicotomía y la poca compatibilización de los planes familiares, la formación de una familia, con los hitos académicos. Eso es bien importante, y a pesar de que ellas todavía no les ha tocado experimentar esto, son muy conscientes de que hay un costo de oportunidad muy alto para tomar esta decisión, y que si quieren desarrollarse en la academia tienen que resolverlo. Y otra vez acá el rol del mentor es bien importante, porque si establecen un lazo con una mentora, la información extra que ellas obtienen es cómo lograr resolver esta dicotomía, que en un principio parece que los roles tradicionales no les permitirían sobrellevar este aspecto. Y bueno, pasando a las conclusiones, lo primero es que hemos visto que hay varios factores que son transversales al género y que afectan tanto a hombres y mujeres jóvenes, pero hay ciertos factores que si se acumulan y pueden generar brechas para el grupo de mujeres, y esto podría explicar un poco la poca representación de mujeres en el futuro. Al comparar la trayectoria de las economistas y de las sociólogas, nos damos cuenta que una diferencia grande es que las economistas empiezan a tener fugas en su trayectoria desde etapas pasadas, desde la socialización con la familia y la escuela, mientras que las sociólogas recién empiezan a enfrentar estas fugas más claras en la etapa de la universidad, o cuando ya están enfrentándose a sus primeros trabajos, o cuando ya tienen un interés por la academia. Y finalmente tenemos que entender todos estos aspectos como un proceso de cambio, donde estamos estudiando decisiones en la juventud y que eso van a presentar transiciones no lineales y mucha reversibilidad en las acciones que ahorita se están planteando. Entonces sería muy interesante que en el futuro podamos hacer un análisis longitudinal de cómo han ido avanzando las carreras de estas mujeres y qué factores se han concretado y cómo lo han sobrellevado ellas y se han logrado mantener en la carrera de investigación. Y luego, respecto a los factores acumulativos que hemos visto que se diferencian de hombres y mujeres, ya hablamos de la socialización en la familia, pero sí los mecanismos sutiles de discriminación en la universidad, en estas esferas, en esta etapa de la trayectoria, están presentes y sí tienen el potencial de digamos, limitar, o hacerlas retroceder en su primera decisión, en su primer interés por investigar. La mentoría acá es un mecanismo clave para sobrellevar esta dificultad, pero no es la llave de oro. Deberían haber más estudios que profundicen ese tema, porque sí deberían existir algunos mecanismos que nos permitan tener más claro cuál debe ser el rol del mentor en afianzar esta primera decisión. Las brechas salariales por género es algo que se mantiene incluso en esa etapa que uno pensaría que debería ser más homogéneo, pero lo hemos visto, y estas brechas que son pequeñas ahora pueden ampliarse en el futuro. Y finalmente el factor de la compatibilización de los hitos académicos con los planes familiares, que no es un factor que hemos visto que los hombres tomen en consideración al momento de planear su futuro profesional, pero las mujeres desde ahora sí lo están poniendo como una pieza clave, porque ven a sus referentes teniendo que sortear con estas dificultades en el día a día y lo incorporan en sus decisiones. Okay, muchas gracias. Nosotros vamos a
digamos, enfocarnos en otro momento o en otras mujeres jóvenes, que no solo son las que se insertan al mundo de la investigación, pero las que también tienen y están en la carrera docente, digamos, ¿no? universitaria. La investigación que hemos hecho con Yamilé se marca, digamos, en el trabajo que viene conduciendo el Grupo Sofía, en la agenda de investigación del Grupo Sofía, y la necesidad de observar cómo, digamos, todas estas oportunidades, barreras de las que hemos hablado desde el día de ayer, ¿no? También se dan o se pueden empezar a dar desde que las mujeres empiezan su carrera, ¿no? En el mundo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestra investigación es identificar las características principales del proceso de inserción al mundo académico desde la docencia universitaria de mujeres jóvenes menores de 35 años, ¿no? En 2 universidades peruanas. ¿De dónde partimos? Digamos, haciendo una referencia a la literatura, la discusión que ya hemos empezado desde el día de ayer, en que hemos encontrado que hay diferencias entre hombres y mujeres en términos de sus carreras académicas, tanto como logran posicionarse en términos de puestos en la carrera, de ingresos, presencia en medios de comunicación, presencia en eventos académicos, etc. Y que estas diferencias aumentan conforme se avanza en edad y en la pirámide académica, ¿no? Y que además las mujeres no solo enfrentan este tipo de segregación que llamamos la vertical, que es que no pueden ocupar, digamos, o no llegan a ocupar las mismas posiciones de autoridad, prestigio, reconocimiento, sino que también hay una división, digamos, una segregación horizontal, que tiene que ver con lo que llamamos la división del trabajo o la división sexual del trabajo, no solo en términos de quién hace qué en el hogar, pero también en términos de a qué carreras va quién, qué temas de investigación hacemos y qué se valora, digamos, dentro de esos temas de investigación y las carreras que estas mujeres escogen, ¿no? Estas diferencias son producto de una serie de cosas, ¿no? Primero, hemos visto, sobre todo en jóvenes, que hombres intervienen más en organizaciones estudiantiles, clubes de deportes, grupos de investigación, según la literatura, no tienen una tendencia de, digamos, estar en el espacio público, ¿no? Hay mecanismos informales de contratación, ¿no? Que benefician, y todo lo que han hablado Mafe y Karen sobre cómo se contrata o quién contrata a quién, o todas estas cosas que pueden ser mecanismos informales de contratación terminan dañando a ciertas personas y dejando afuera a otras, ¿no? Hay reglas masculinizadas en la academia que perjudican a las mujeres, o sea, esta idea de quién es el líder y qué características debe tener un líder que se le atribuyen más a los hombres que a las mujeres, qué tipo de habilidades se necesitan para estar en ciertas carreras y cómo esas habilidades son más incentivadas en hombres que en mujeres, ¿no? Una incompatibilidad del mundo académico y el doméstico, digamos, de la división entre el trabajo del hogar y el trabajo fuera del hogar, y lo que también hemos hablado, digamos, hablaron en esta última presentación, que es una socialización diferenciada por género, ¿no? O sea, ¿qué le enseñamos a las mujeres y qué le enseñamos a los hombres y qué posibilidades les ofrecemos para el futuro? Todas estas diferencias, digamos, se enmarcan en una revisión de la literatura, nuevamente, que hemos hecho con Yamilé, y en estas ideas que se llaman las estructuras de las relaciones de género, ¿no? Cómo el género termina condicionando la forma, cómo se organiza, cómo se relacionan las personas, y, digamos, desde el enfoque de Connell, ¿no? En términos de cómo esas estructuras crean regímenes de género que hacen que las relaciones de género en distintas dimensiones se condicionen a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la división del trabajo, quién hace qué en la casa, quién hace qué fuera de la casa, en términos del poder, quién tiene el poder, quién representa autoridad, quién representa liderazgo, y todas las relaciones, digamos, más que tienen que ver con objetivización sexual de las mujeres, etc., ¿no? Entonces, cómo estas estructuras de género terminan condicionando en distintas dimensiones la forma como nos relacionamos mutuamente. ¿Por qué hacemos esta aproximación? Porque hemos visto que el punto crítico, digamos, de esta carrera puede también ser el inicio de la vida laboral en la academia, digamos. ¿Qué te hace quedarte? ¿Qué te motiva a quedarte? ¿O qué te motiva a salir, ¿no? También. ¿Por qué la docencia? Porque, como hemos visto, el modelo de educación superior está fundamentalmente enfocado en la docencia, ¿no? Y no necesariamente en la investigación. Tenemos un serio problema en términos de producción de investigación aquí en el país, ¿no? ¿Y por qué los casos? Porque hemos visto que las experiencias pueden variar no solamente en carreras, sino también en términos institucionales, ¿verdad? O sea, dependiendo de la institución que usted elijas para estudiar, las experiencias van a ser particularmente distintas.
¿Qué es lo que queremos ver? ¿A qué nos referimos como el inicio de la carrera? Estamos viendo trayectorias, experiencia universitaria, intereses personales, por qué eligen las carreras que eligen, el proceso, cómo son contratadas estas jóvenes, la experiencia laboral que tienen, ¿no?, con otros docentes y con sus estudiantes, las dinámicas institucionales, cómo las instituciones contratan, tienen procesos institucionalizados de contratación, por ejemplo, y las expectativas en torno a su carrera académica docente y su futuro personal. ¿Qué hemos hecho? Uno, análisis de fuentes secundarias. Hemos revisado el Censo Nacional Universitario del 2010, hemos cogido el módulo de docentes, y lo que hemos hecho es comparar, digamos, hacer comparaciones en torno a las ciencias sociales sobre grupos de edad, ¿verdad? Y hemos realizado además 15 entrevistas, 4 antropólogas, 4 de ciencia política, politólogas, 3 economistas y 4 de sociología de 2 universidades, que son, digamos, las que tienen las ciencias sociales mucho más fuertes en el Perú, la Católica y la Universidad de San Marcos. Entonces, estos son los 2 espacios que hemos estudiado para esta investigación. Buenas tardes. Lo que les voy a comenzar a exponer ahora son centralmente los resultados cuantitativos a los que hemos llegado a través del análisis del censo universitario, ¿sí? Rápidamente lo que encontramos, digamos, separando el módulo de docentes y la data sobre docentes de acuerdo a grupos de edad, que esos son grupos de edad un poco más específicos, y el sexo del docente, encontramos que en todos los grupos de edad hay mayor presencia de docentes hombres sobre las docentes mujeres. Esto se vuelve, digamos, más fuerte a medida que nos movemos a grupos de edad mayores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grupo de edad de 51 a 60 años tenemos una diferencia del 40%, 70% hombres, 30% mujeres. Ahora, si nos fijamos en esa diferencia por carreras, y aquí hemos hecho una diferencia más grande entre 2 grupos de edad más grandes, encontramos de nuevo que la disparidad aumenta a medida que nos movemos entre grupos etarios. Es decir, los mayores de 30 años demuestran diferencias más grandes entre hombres y mujeres, ¿sí? Se notan además algunas diferencias que cabe la pena mencionar. En los menores de 30, digamos, llama la atención que las carreras de educación, humanidades y salud tienen mayor presencia de docentes mujeres en el grupo, como les mencionaba, de menores de 30, mientras que en el grupo de mayores de 30 los hombres son la mayoría en absolutamente todas las carreras, e incluso hay carreras con mayores diferencias como son ingeniería, administración, derecho y específicamente ciencias sociales. Ahora, cuando nos fijamos centralmente en cuáles son las especialidades, digamos, que tienen mayor presencia o mayor peso de hombres, esto específicamente para el grupo de mayores de 30, encontramos que serán antropología y economía las carreras, las especialidades dentro de ciencias sociales que tienen mayor presencia de docentes hombres, docentes mujeres. Ahora, cuando, y eso lo paso rápidamente, cuando nos fijamos en tanto condición laboral como en estudios de posgrado, si es que los docentes tienen estudios de posgrado, nos damos cuenta que las disparidades se mantienen, las disparidades que les he mencionado se mantienen, los mayores de 30, los docentes nombrados y los docentes contratados son en su mayoría hombres, y en el caso de los estudios de posgrado concluidos, de nuevo, en el grupo de mayores de 30 encontramos mayor presencia de hombres frente a docentes mujeres, ¿sí? Entonces, confirmamos mediante el análisis de la data cuantitativa que existe, digamos, una disparidad, y que esa disparidad incluso la podemos encontrar en el grupo de edad de menores de 30, ¿no? Ahora les voy a exponer, siguiendo un poco la matriz que les explicó Andrea, cuáles son los hallazgos más importantes, interesantes que encontramos en las entrevistas. En un primer momento, en el tema de la elección de carrera, encontramos que en su mayoría las entrevistadas mencionaban que su decisión de estudiar ciencias sociales fue cuestionada por sus padres, ¿sí? Sobre todo esto cuando provienen de hogares con necesidades económicas mayores. En la mayor parte de los casos, sin embargo, mencionan que han sido estudiantes, digamos, buenas durante el colegio y que sus padres tenían una especial confianza con respecto a ellas, y por esa razón apoyaron finalmente sus decisiones, pero inicialmente hay un choque con los padres por la elección de la carrera, centralmente por el tema del trabajo futuro, la preocupación por a qué se van a dedicar, cuáles van a ser sus ingresos, ¿no?
Incluso esto lo encontramos en economía, que podría ser una carrera considerada del mismo prestigio, digamos, que el resto de carreras, carreras como ingeniería o medicina, etc., ¿no? Con respecto a la experiencia en aulas, encontramos una percepción diferenciada sobre hombres y mujeres, es algo relacionado a lo que mencionaban Maffer y Karen. Hay una diferencia, una percepción diferenciada acerca de las capacidades que se tienen frente a los hombres. Los hombres suelen, de acuerdo a las percepciones de las entrevistadas, sobresalir en ya sea cursos teóricos o cursos cuantitativos, en el caso de economía, y más bien las mujeres sobresalen por chanconas, entre comillas, ¿no? Por sus notas nada más. Los hombres tienden a tener mayor capacidad para participar en clase, esto hace que además los profesores los noten de manera diferenciada también, y en general los hombres tienden, de acuerdo a la percepción de las entrevistadas, tienen más cancha y eso les podría dar mayores oportunidades, ¿no? Esa es una cita de una estudiante, una docente, predocente de Ciencia Política de la PUC. Bueno, se las voy a resumir. Ahora la realidad me ha mostrado que no, porque cuando he tenido profesoras mujeres ha sido muy equitativo todo. En cambio, un hombre va a solo elegir a un peer-to-peer para que tal vez ese grado de confianza, ese estereotipo de que las chicas, no sé, supongo, me pongo dentro de su cabeza porque siempre el mismo grupo de chicos, es decir, siempre escogen el mismo grupo de chicos, siempre escogen trabajar con hombres, ¿no? De nuevo, una percepción del espacio universitario como un espacio masculino. No han tenido profesoras mujeres, no han tenido jefas de práctica mujeres, o en realidad han sido en proporción menor a los hombres. Sobre todo en San Marcos y en economía en la PUC nos mencionaban el tema del recambio generacional, ¿no? Son profesores mayores que tienen, digamos, un estilo de enseñanza de repente mucho más jerárquico que profesores más jóvenes o de generaciones más jóvenes. Relaciones entre docentes y estudiantes hombres es más fluida, de nuevo esta idea de que los hombres prefieren trabajar con hombres, y los espacios de liderazgo, ya sea política universitaria o grupos de investigación, son en su mayoría copados por hombres. De nuevo, confirmamos un poco la literatura que les había mencionado Andrea, de los hombres teniendo presencia en estos espacios extracurriculares, ¿no? De nuevo también surge el tema de mentoría que habían mencionado Maffer y Karen. Ese elemento es un elemento central en la trayectoria para obtener empleos y entrar al espacio académico. Los mentores les dan la primera oportunidad que tienen, digamos. En la PUC tenemos mentores y mentoras, y estos se encargarán de formar redes importantes para las docentes que les interesa, digamos, continuar tal vez en la vida académica, ¿no? Son esenciales. En el caso de San Marcos son principalmente mentores hombres porque la mayor parte de profesores son hombres, ¿no? Ahora, habrá diferencias de acuerdo a profesores, ¿no? Mencionan que hay profesores que están muy abiertos, digamos, a invertir, digamos, en estudiantes, como hay aquellos que tienen simplemente, digamos, traen, digamos, a ser asistentes de cátedra, por ejemplo en San Marcos, y sin embargo no invierten tanto y no invierten en generarles oportunidades para el futuro laborales o académicas, ¿no? Bueno, aquí les leo rápidamente de nuevo también esta cita. Entiendo, esta persona dice, el mundo de la investigación, y lo he visto porque he trabajado con un montón de profesores, he trabajado también en ese centro de investigación y conozco un montón de gente de ese otro centro, ¿no? Y entiendo un poco cómo funciona ese mundo y tienes que como pegarte a alguien. Es como que investigador senior y su mini-mí. O sea, se entiende un poco que tienes que trabajar con alguien, tienes que formar parte de la red de alguien para tener oportunidades en el futuro. El proceso de ascenso y retención es el segundo momento que mencionaba Andrea. Es muy interesante porque las dinámicas en ambas universidades son súper diferentes. En la PUC hay un proceso de postulación institucionalizado y relativamente abierto, ¿no? En economía han tenido un proceso formal de contratación de predocentes durante mucho tiempo. En ciencias sociales el departamento recién lo está implementando en los últimos años. Las notas, sin embargo, son importantes y la mayor parte de docentes y predocentes han sido alumnas con excelentes notas, ¿no? Esto es muy importante en economía. En ciencias sociales es importante, pero también es importante la existencia de redes de contacto. Las entrevistadas de la PUC mencionaban que consideraban a la docencia, si bien tenían una buena percepción de su camino
durante la docencia, consideraban que lo iban a tener como algo paralelo a su carrera profesional porque no da para vivir, ¿no? En el caso de San Marcos, en realidad el proceso es súper informal, no hay ni siquiera salarios, digamos, formales, depende del profesor cuánto te quiere dar. Ahora se está empezando a implementar un proceso de un pago formal, pero de nuevo es selectivo. Algunas personas se enteran que existe, algunas otras personas no se enteran. Las docentes que son llamadas son personas con buenas notas, digamos, acceden al mundo de la docencia centralmente por sus notas, esa es la razón por la cual las llaman, y en general tienen la percepción de que las mujeres no hacen investigación, no hacen tesis y tienen mucha presión familiar por conseguir trabajo, ¿no? Y quedarse en la docencia simplemente es un tema de amor a la camiseta. En San Marcos hay una preocupación fuerte por devolver a la universidad las oportunidades que les dio, ¿no? Rápidamente el proceso también, hay un tema de autoconfianza, que es algo que mencionaban también Karen y Maffer. Hay un tema de autoconfianza con respecto a ser mujer y joven. Esa combinación hace que las docentes que hemos entrevistado en su mayoría necesitan una autojustificación acerca de cómo obtuvieron sus puestos y sus credenciales, ¿no? Hay mucha necesidad de preparación antes de asumir el puesto. Las relaciones con docentes son en general cordiales, digamos, no hay ningún proceso formal de inducción o orientación, y en algunos casos, sobre todo en San Marcos, nos han mencionado la existencia de situaciones incómodas con algunos profesores, ¿no? Que buscan, digamos, romper la relación normal entre un docente y su predocente o su asistente de cátedra. Les leo rapidísimo, sobre todo fíjense en la última línea, tienes que tomarte la molestia de explicar por qué estás como jefe de práctica o en algún puesto. Esa es una presión que tienen las mujeres, ¿no? Finalmente, con respecto a sus expectativas de continuar en la docencia o no, hay una evaluación positiva, como les decía, la mayoría les ha gustado dictar. Sin embargo, consideran la docencia como algo complementario parcial. La mayoría no se quiere dedicar a eso toda su vida. Y lo han visto y lo ven, digamos, como algo simplemente complementario, ¿no? Es muy importante el recambio generacional para los que se quieren quedar dictando, sobre todo en economía, en la PUC y en San Marcos, ¿no? Mencionan abiertamente para qué voy a volver a dictar si no voy a tener plazas que ocupar, ¿no? Hay una preocupación importante por las mejoras monetarias, digamos. La mayoría también es consciente de que van a enfrentar algún tipo de dificultad económica de repente si no complementan el trabajo. Y hay una percepción del mundo académico como muy complicado. Es muy difícil ingresar y mantenerse, y es ahí donde las redes son claves, ¿no? La maternidad, en las entrevistas que hemos realizado, por lo menos lo consideran algo lejano, no lo están pensando todavía, pero lo consideran igual como algo posible y que debería, y digamos, el tema central es sobre todo el tema monetario y el tema de cómo balancear, digamos, una carrera, un doctorado, por ejemplo, con el tema familiar, ¿no? Ahora, les paso de nuevo rapidísimo la cita. Entonces, es una persona que dice, también hay algo muy importante para mí que es la familia, yo tengo estos años y si quiero tener una familia. Entonces, si la pienso tener, no quisiera tener que sacrificar, digamos, el tema laboral. Quiero un trabajo a tiempo completo y además sumarle a eso el tiempo de las horas de docencia. Porque además en la docencia no es solo las horas que uno le dedica a dictar. Dictar es que estés en el salón, son todas las horas que uno le dedica a preparar la clase. Ahora, Andrea. Les dejo a Andrea para la entonces, simplemente para resumir un poco, ¿qué hemos encontrado, ¿no? En todas estas experiencias, todas esas entrevistas, digamos, todas las reflexiones que nos han brindado las informantes de la investigación, ¿no? Que hay una combinación de experiencias sutiles de discriminación, es decir, con estas cuestiones más de, de relaciones de los docentes hombres con estudiantes hombres, ¿no? Y que esto se repite, digamos, y empieza durante su tiempo como estudiantes y luego cuando se vuelven docentes, ¿no? Con estos cuestionamientos de tú eres docente, ¿dónde estás? ¿Por qué estás acá? ¿No? Que son constantes, digamos. Mecanismos informales de contratación hacen que la mentoría se vuelva sumamente importante, ¿no? Pero obviamente obstaculizan la contratación de personas que no necesariamente están bien posicionadas dentro de las facultades, ¿no? Y acá también se aplica, digamos, que hay pueden haber menos oportunidades dado que los estudiantes hombres se relacionan más con los profesores hombres, que son la mayoría cuando enseñan, ¿verdad? O en estas experiencias cuando son estudiantes, terminan siendo ellos los que pueden, digamos,
terminan contratando hombres para las investigaciones o los trabajos que hacen, ¿no? Hay una preocupación también muy fuerte por las credenciales, digamos, el mundo académico está muchas veces basado también en credenciales, ¿no? La necesidad de estar preparadas el doble y saber enfrentarse al cuestionamiento, ¿no? Justo hoy día con Yamile, las dos somos docentes de esta universidad, ¿no? Y estábamos acercándonos y entrando a una sala de docentes y había una persona parada afuera y abrimos la puerta y lo que nos dicen es, ¿a dónde van, no? Señoritas, ¿a dónde van? La necesidad de voltear y decirle, perdón, soy profesora, ¿no? Y decir, ay, ya, puedes pasar, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento al que uno se enfrenta, digamos, constantemente, que no solo tiene que ver con ser mujer, pero también con la juventud, ¿no? O sea, la necesidad de comprobar por qué eres joven, ¿no? Y, digamos, también la preocupación por el futuro laboral, ¿no? Que la docencia no da para vivir bien, digamos. Ser docente no paga, ¿no? La situación de disparidad entre docentes hombres y mujeres, experiencias universitarias están permeadas por percepciones sobre estructuras de género, sobre quién debe hacer quién, sobre quién puede hacer qué también. Y bueno, podemos seguir conversando un poco de cuáles son las posibles explicaciones para esta disparidad, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que la combinación entre falta de institucionalidad y ser mujer y además ser joven se vuelve bastante, digamos, un obstáculo bastante grande para las mujeres al inicio de sus carreras, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Leda. Buenas tardes. Veo que tenemos una nutrida concurrencia, seguramente porque es un tema bien interesante que llama mucho, porque los jóvenes es un tema bien interesante y a la vez muy atractivo, más si se trata de las jóvenes. Quiero agradecer al Grupo Sofía por haberme hecho la invitación para estar aquí comentando las exposiciones de esta tarde, de esta mesa, sobre las académicas jóvenes en las ciencias sociales. Quiero empezar felicitando a las investigadoras, a Yamile, a Andrea, a Karen y a María Fernanda, porque estos estudios han resultado para mí muy interesantes y muy valiosos, porque no solo tratan un tema que difícilmente los encontramos en las investigaciones que uno suele revisar día a día, difícilmente es un tema que se trata, ¿no?, en las agendas de discusión de políticas. Y no solo eso, sino que también para mí resultan valiosos porque presentan una información que normalmente yo no suelo ver, que es la información cualitativa, ¿no? Por mi formación como economista y por mi quehacer como investigadora en economía, trato mucho los datos, ¿no?, las cifras, los números, pero a veces los números esconden muchas cosas, no revelan lo que en estos estudios he podido observar, ¿no?, lo que las mujeres jóvenes, en este caso en particular, pueden sentir, pueden experimentar, las expectativas que se pueden generar respecto de su futuro como investigadoras y también como docentes, ¿no? Entonces eso para mí resulta muy valioso y me parece que es necesario resaltarlo, ¿no? El aspecto cualitativo de los estudios que a veces desde la economía solemos dejar de lado, ¿no? Porque los datos a veces son más fáciles de obtener, están ahí, los conocemos más rápidamente, pero nos olvidamos del aspecto cualitativo que estos estudios, los dos, presentan, y eso me parece formidable, ¿no? Creo que ambos estudios son complementarios, ¿no?, porque la docencia y la investigación son, en muchos casos, para muchas mujeres, las dos caras de una misma moneda, ¿no? Me parece muy importante que se señalen en estos estudios las barreras y las oportunidades que enfrentan las mujeres jóvenes cuando deciden, ¿no?, explorar el ámbito de la investigación académica y la docencia en las ciencias sociales, ¿no? Ser una investigadora y una docente en ciencias sociales puede resultar una experiencia dura, ¿no?, más si se es joven. Yo también he tenido en algún momento esa experiencia, ¿no? Me he enfrentado a dificultades y también a oportunidades, hay que reconocerlo. Y entonces creo que lo que he escuchado en estas ponencias y lo que vengo escuchando ya desde la mañana nos lleva a ciertos consensos, ¿no?
tenemos barreras, también tenemos oportunidades, y entonces mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer frente a todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos para disminuir barreras y cómo hacemos para expandir oportunidades? El diagnóstico está más o menos claro, los consensos están ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para reducir, o más que reducir, generar autoconfianza en las mujeres jóvenes, ¿no? Que se enfrentan a un mundo difícil, donde hay pocas mujeres además que puedan guiarlas, porque, digamos, se ha demostrado también con los testimonios de que la figura del mentor o mentora es importante, pero hay pocas, ¿no? Hay pocas en el contexto de las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para que las mujeres jóvenes incrementen su autoconfianza, ¿no? Ganen ese atrevimiento, que se vuelvan atrevidas en el sentido positivo, ¿no? De que sean capaces de decir, primero, yo quiero ser una investigadora y también una docente, y segundo, ser capaces y tener confianza de decir, quiero esto, tener las mismas oportunidades que mis colegas, ¿no? Ser capaces de manifestar aquello que a veces nos lo guardamos, porque sí, pues, ¿no? Tenemos miedo, ¿no? Estando incluso dentro del contexto tenemos miedo. Y cuando lo decimos, somos estigmatizadas, ¿no? Somos pesadas, somos conflictivas, ¿no? Somos incómodas. Y entonces, ¿cómo sortear, cómo saltar esa barrera para que podamos generar autoconfianza, generar esa capacidad de situarnos mejor en un mundo donde es todo bastante adverso a las mujeres? ¿Qué hacemos para incrementar estas oportunidades institucionales que tenemos en nuestras instituciones, ¿no? Estos fondos, estas oportunidades para promover las carreras de investigación, las carreras docentes de las mujeres jóvenes? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Las preguntas ya van guiándonos ahora a un futuro un poco cercano, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para romper esas barreras que tienen que ver con lo que se decía, la generación y este proceso de distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Diseñar políticas específicas que van a generar incomodidad en la situación actual. ¿Cómo vamos a hacer para que la distribución del poder entre hombres y mujeres cambie y sea más igualitaria? Entonces, la pregunta, y tal vez las chicas aquí jóvenes nos puedan dar alguna idea, ¿no? De qué cosa es lo que tendríamos que hacer para enfrentar estas barreras, y también qué es lo que tendríamos que hacer para generar más oportunidades, ¿no? Porque el diagnóstico ya está siendo más o menos claro, ¿no? Tenemos barreras, tenemos oportunidades y necesitamos entonces mirar un poquito hacia el futuro. Un poco atendiendo también a lo que en la mañana se decía, ¿no? Que no nos debemos quedar mirando un punto en el tiempo, sino empezar a mirar la situación a lo largo del tiempo. ¿Qué va a venir, ¿no? ¿Cómo podemos romper o generar algo que, digamos, destruye esta trampa peligrosa? Hay pocas investigadoras, hay pocas docentes, hay pocas mujeres entrando, entonces en el siguiente periodo van a haber pocas, y así, en una trampa donde siempre vamos a ser pocas, donde siempre vamos a ser mujeres tímidas, con una serie de cargas que vienen muchas veces desde la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ahora pensar que ya tenemos más o menos el panorama claro en qué hacer en el futuro? Bueno, lo dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Ahora me da mucho gusto presentarles a Miguel Jaramillo, del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, doctor en Historia por la Universidad de California y licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Consejo Nacional del Trabajo, de la Comisión Consultiva de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral y del Grupo Consultivo Especializado del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.
Se desempeña como director ejecutivo e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo Agrario. Bienvenido. Gracias, Lea. Quiero empezar agradeciendo la invitación de estar en este panel a mis amigas del Grupo Sofía y felicitarlas por este evento. Este auditorio está lleno hasta donde puedo ver, y eso ya dice bastante del atractivo de este tema y la pertinencia del trabajo que ellas vienen haciendo, así que mis felicitaciones. Tuve la oportunidad de leer una versión preliminar del estudio de Karen y Maffer Rodríguez, entonces probablemente mis comentarios vayan más hacia ese paper. Pero yo quisiera antes hacer algunos comentarios generales sobre lo complicado que me parece establecer cuáles son las barreras, cuáles son las oportunidades diferenciadas para mujeres. En primer lugar, porque ser investigador es una cosa bien rara en el Perú. Y esto no solo lo afirman datos cuantitativos, la cantidad de investigadores que hay en Perú, juntos probablemente apenas llenemos este auditorio, pero no solo eso, es en general, cuando a uno conoce gente en eventos sociales y le pregunta ¿qué haces? Soy investigador, te miran raro. Y algunos parecen entender que eres una especie de detective privado o algo así. Porque no está en su mapa ocupacional ser investigador, porque es una cosa tan extraña, por un lado, y por otra parte, si vemos, en general no hay muchos investigadores en una parte del mundo, ciertamente hay más en países desarrollados, particularmente en países nórdicos, pero típicamente la carrera de investigación y docencia son una misma cosa en países desarrollados. Hay muy pocos centros de investigación especializados, entonces dedicarte solamente a investigar es privilegio de muy pocos, ¿no? Entonces estamos hablando de un campo profesional ya bien restringido, ¿no? Y que por lo tanto requiere de un conjunto de filtros a lo largo de la vida que parten, como bien ha mencionado Karen y Maffer, parte del hogar, ¿no? ¿Qué inclinaciones tienes? ¿Cómo te motivan tus padres para perseguir ciertos caminos y no otros? ¿Qué condicionamientos sociales en tu entorno te motivan hacia una carrera y no hacia otras, ¿no? Entonces, creo que una pregunta anterior es ¿a cuánta gente le interesa hacer investigación o a cuánta gente en algún momento de su carrera universitaria se plantea seriamente, oye, de repente investigación es algo que yo quisiera hacer el resto de mi vida? Se me hace que es un grupo bien pequeño desde ya. Entonces, dentro de este grupo parece bien apta la metáfora que usan Karen y Maffer de la tubería con huecos, ¿no? Esta es una tubería que viene desde el hogar, cruza la vida universitaria. Lo que ellas miran, tanto Karen y Maffer como Andrea y Yamile, son una partecita de esa tubería, que es cuando ya están en el entorno universitario, que como también ellas han hecho bien en señalar, es un entorno bien particular, ¿no? En general, y esto es en todas partes del mundo, las relaciones dentro de un ámbito académico tienen mucho que ver con relaciones personales. Y en ese sentido me parece que el foco en el rol de la mentoría es un foco muy acertado para el estudio de Karen y Maffer, ¿no? Yo les sugeriría dos recomendaciones, ¿no? Una es, hay los grupos de mujeres que eligieron la carrera, pero tienes un buen grupo de control en aquellas que no eligieron la carrera académica.
¿por qué no la eligieron en algún momento, particularmente aquellas que tuvieron la tentación de seguir la carrera académica? Sería bien interesante tener al menos 2 o 3 entrevistas con chicas que en algún momento consideraron y tratar de entender por qué se quedaron afuera, o por qué en algún momento decidieron no, por ahí mejor ya no. Y otro es quizá un contraste más explícito con las experiencias de hombres, ¿no? Del mismo grupo, de la misma edad, que pueda iluminar mejor qué factores efectivamente diferencian el trato o las condiciones bajo las cuales tienen que moverse las mujeres en contraste con los hombres, ¿no? Una cosa que me parece bien interesante de ese estudio es este dato de que si bien el porcentaje de chicos y chicas que van a la investigación es similar, la brecha entre docentes es abismal, incluso en economía. Entonces, la pregunta es ¿por qué esa brecha? ¿Es un tema puramente generacional? De repente las cosas están cambiando más aceleradamente de lo que nosotros nos damos cuenta, y eso va también a otro dato que presentaron Andrea y su compañera en este estudio, que es sobre la cantidad de docentes por cohorte de edad. Entonces yo me pregunto si deberíamos alegrarnos de que en el cohorte más joven hay casi una paridad, comparado con los otros cohortes, entre hombres y mujeres que participan en docencia. ¿Esa es una buena noticia, o es que en realidad no deberíamos alegrarnos tanto porque a lo largo del camino las que se quedan son las mujeres y terminamos con porcentajes más parecidos a los cohortes de edad más altos, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta bien interesante y que requeriría obviamente otro tipo de diseño de estudio que mire más trayectorias a lo largo del tiempo, ¿no? Otro tema que también me parece bien interesante, Karen mencionó que ya en las encuestas de egresados de la PUC, que son encuestas de egresados corto tiempo después de entrar a las carreras, ya se pueden identificar brechas salariales. Me pregunto si eso se ha hecho controlando por el tipo de ocupación, por el tipo de profesión, porque los ingenieros sin duda van a ganar más que los literatos. Entonces, si los metemos todos en un solo grupo, lo que va a primar es el efecto de la composición de los grupos, ¿no? Y aquí y en la mayor parte de países en vías de desarrollo, si bien se han nivelado los niveles los porcentajes de egresados de la universidad entre hombres y mujeres, lo que ocurre todavía con muchísima espantosa frecuencia es que las chicas van por humanidades y los chicos van por ciencias. Entonces, probablemente el sorting que hay entre profesiones ya refleja bastante las brechas de ingresos que vamos a ver casi inmediatamente egresados de la universidad. Nada más por el momento, más que felicitar a las autoras por los interesantes estudios y por estar abriendo trocha en un campo bastante nuevo de investigación. Gracias. Bueno, gracias Miguel, gracias Giovanna por vuestros comentarios y a todo el auditorio. Sé que han estado pasando preguntas a los ponentes, entonces estamos... sí quiero tomar mi privilegio como moderadora y miembro del Grupo Sofía para hacer un breve comentario, y es que entre ayer, la ponencia de apertura que vi ayer y hoy, lo que hemos visto en el medio, hay una cosa que me sigue llamando muchísimo la atención. Yo dicto en esta casa de estudios un curso sobre mujeres y desarrollo, y lo que hemos visto son mujeres en diferentes profesiones
y las brechas laborales que existen independientemente del tipo de trabajo que haga. Y una de las cosas que muestran estas ponencias entre ayer y hoy es el tema de la maternidad, y es un tema común para todas las mujeres independientemente del tipo de trabajo que hagan, ¿no? Y realmente llama a insistir en políticas que tomen ello en cuenta, ¿no? En torno a la igualdad de género. Entonces es una cosa que me sigue llamando la atención de ayer y de hoy, y que ojalá que en las horas que vienen podamos seguir hablando de ello. Bien, entonces cada ponente tiene 5 minutos para responder tanto a los comentarios de Giovanna y de Miguel y del público. Adelante. Comenzamos en el orden que comenzamos con Karen y María Fernanda, ¿bien? A los temas que se resaltaron, si queremos lograrlo de manera exitosa, y yo creo que sobre este punto sí resaltamos otra vez la función de las mujeres mentoras o de las mujeres investigadoras que ya tienen un espacio consolidado, porque a partir de su experiencia, tanto nosotras como las personas que han participado en nuestra investigación, nos abren el camino, porque podemos aprender de sus propias vivencias a cómo sortear los factores negativos que potencialmente podríamos enfrentar en ese camino. Y es por eso que es tan importante que se pueda visibilizar a las mujeres en investigación y en otras esferas, para que más jóvenes que no cuentan con esta información sobre la carrera de investigación en sí mismo puedan insertarse o puedan interesarse en este primer momento. Y respecto a la pregunta de Giovanna de qué podemos hacer para disminuir las barreras y cómo ampliar las oportunidades, esa es una pregunta difícil y solamente podríamos responder en base a los hallazgos que hemos visto en las trayectorias que hemos analizado. Y bueno, un tema es que desde la universidad creo que no solamente con las revistas o con las becas que se pueden otorgar es suficiente para motivar a las investigadoras. No todos pueden acceder, hay un tema de excelencia académica o de competencia que está detrás, pero sí creo que es importante difundir un poco más sobre la carrera, qué se hace, qué se puede hacer, qué temas se trabajan, y en eso creo que tenemos responsabilidad todos los que estamos inmersos en esta trayectoria. Luego pienso que sí hay actores clave que son importantes, que pueden ser los docentes, pueden ser los mentores, pero también podemos ser todos, tanto hombres y mujeres, para apoyar y dar esta cuota de confianza que parece ser el detonante para alejar a alguien que ha tomado una primera decisión o tiene un primer interés en dedicarse a la investigación. Que pueden ser padres que empoderen a sus hijos, que pueden ser profesores que motiven el estudio de ciencias más abstractas, que pueden ser docentes que te animan a seguir, a terminar la tesis hasta el final, a ayudarte a sortear los temas personales en tu vida. Entonces yo creo que todos tenemos aquí una cuota, un compromiso para cambiar el futuro de las jóvenes y de la investigación en general. Y luego, bueno, la representación de la mujer, hemos visto, y creo que no tuvimos tanto espacio de mencionarlo, pero el enlace de las mentoras con mujeres jóvenes tiene una cuota especial, porque les permite sortear los temas como la maternidad, por ejemplo, hablar de esos temas. Si bien un mentor hombre podría darte luces de cómo ha llevado su vida, yo creo que en estos temas clave que generan, digamos, los desbalances, las mujeres sí podrían cumplir un rol muy importante en afianzar las decisiones iniciales de las mujeres. Yo quería agregar nada más que otro elemento que tampoco mencionamos, pero que sí resultó bien interesante, es este vínculo con las organizaciones estudiantiles, ¿no? O sea, por ejemplo, en Economía y Sociología está la apertura de revistas de investigación desde estudiantes o coloquios, y cómo, por ejemplo, los mentores entrevistados coinciden en que muchos de los estudiantes que ingresan a estos espacios de organización estudiantil son los que también acceden más a tener un vínculo con los docentes, ¿no? Entonces, no sé, espacios como para generar autoconfianza. El tema es que también mencionaban de que son más que nada también los líderes de esas organizaciones los que ingresan, ¿no? Entonces sería importante como generar espacios como de apoyo mutuo, ¿no? O sea, desde los mismos estudiantes, pero también con una mentoría más institucionalizada, ¿no? Que es un tema importante que también habíamos visto. Y lo que mencionaba Karen sobre decodificar elementos relacionados, ¿no? a la particularidad del campo académico y especialmente para las mujeres. Miguel mencionaba sobre si es que había brechas por género según carreras, y sí encontrábamos, o sea, hemos hecho la diferenciación dentro de ciencias sociales y dentro de economía y sociología, ¿no? Y encontrábamos que esos son como datos del primer trabajo, ¿no? Del primer trabajo al que acceden, y en el primer trabajo ya hay como una diferencia, es pequeña, pero sí existe diferencia en ambas, ¿no?
sorprendentemente más en sociología que en economía, no sé por qué, pero ya está interesante. Y bueno, para cerrar también respecto a las brechas, que no tuvimos oportunidad de mostrar los datos, hicimos, digamos, como un control de cuál es la cantidad de horas que trabajan a la semana, tanto hombres como mujeres, para ver que las diferencias de los salarios no sea por eso. Y vemos que a pesar de que trabajan la misma cantidad de horas, las brechas son sistemáticas. Y como dice Maffer, son sistemáticas en economía, en sociología y en otros espacios donde es más predominante la participación de mujeres. Entonces, esto llama la atención porque es una primera etapa, es una primera foto de cómo va a ser la trayectoria en el futuro. Y si desde acá tenemos brechas, esto en el futuro claramente se puede ampliar. Bueno, gracias. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Yo solo quiero resaltar unas cuantas cosas, digamos, que han salido en los comentarios y que además creo que son importantes de mencionar, digamos, como hay una cuestión y nuestro interés por estudiar San Marcos como otro espacio, ¿no?, de donde estas relaciones terminan, digamos, también apareciendo como una de las universidades con mayor trayectoria en las ciencias sociales, un emblema en las ciencias sociales en general. Era exactamente poder ver estas diferencias en términos no solamente institucionales, pero también socioeconómicos, ¿no? En términos de cómo lo socioeconómico también tiene algo que ver en las carreras que eligen estas chicas, en qué posibilidades tienen, por ejemplo, a diferencia de algunas personas que hemos podido entrevistar también en la Católica, ¿no? Y cómo no solo juventud, género, clase social, pero una cosa que también nos falta y creo que es una agenda pendiente para Sofía, es toda la cuestión étnica y racial, ¿no? O sea, cómo estas cosas también tienen que ver en cómo y qué oportunidades tienen las personas y las jóvenes en estos espacios, ¿no? Otra cosa también es este tema, digamos, de la institucionalización y la importancia, por ejemplo, de crear, ¿no?, hablando de qué podríamos hacer, o sea, procesos de contratación institucionalizados ayudan muchísimo a gente que no tiene los contactos ni las redes, ni puede recibir una carta de recomendación del profesor que va a dictar el curso, o sea, pedir como un requerimiento que para postular a un proceso de contratación para ser un jefe de práctica, por ejemplo, sea una carta de recomendación del profesor que va a dictar el curso, te cierra un montón de opciones también, ¿no? Entonces, creo que procesos claros, ¿no?, y eso también no nos permite, por ejemplo, en San Marcos, ¿no?, tener la posibilidad de cuántos JPs o cuántos asistentes de cátedra hay, porque no hay bases de datos. O sea, simplemente no les pagan, no son contratados, no figuran, ¿no? Entonces, ese también termina siendo, digamos, un problema en esas cosas. Y algo que dijo Miguel en términos de cómo es que, o sea, si deberíamos alegrarnos de que hay casi paridad ahora, ¿no? O sea, que si vemos, digamos, esa encuesta es del 2010, entonces es un momento de la historia, ¿no? Habría que ver si estas mujeres menores de 31 terminan, digamos, acopando. Y yo creo que, o sea, igual vamos a alcanzar, digamos, no es que va a ser como era antes, la situación era mucho más difícil antes. Pero sí este tema de que el sorting, ¿no?, la distribución empieza desde la universidad porque es un producto de la socialización por género. No porque las mujeres decían, yo no quiero estudiar porque no me gusta la ciencia. No, o sea, porque hay una educación en torno a estos temas, ¿no? Y cómo nos conducen cómo nos socializan a ciertos patrones y ciertas formas que terminan alterando nuestras posibilidades de elegir también, ¿no?, de lo que nos creemos capaces. Bueno, y rápidamente para responder algunas de las preguntas del público que nos hicieron, una de ellas era la que ya respondió Andrea, que es ¿cuál es la proporción actual de los jefes y jefas de prácticas de ambas universidades? San Marcos, lamentablemente, el proceso es súper informal. Las jefas de práctica igual nos mencionan que incluso para ellas es muy complicado el ámbito administrativo porque les cierran puertas, les complican el dictado, es decir, es el reino de la informalidad al momento de tener asistencias de cátedra. Entonces es muy complicado tener un dato específico, pero en la PUC, digamos, podríamos conseguir el dato exacto, ¿no? Con respecto a otra pregunta, ¿conocen redes o grupos donde uno se pueda o una se pueda conseguir un mentor? Bueno, en realidad depende mucho de las universidades, ¿no? En el caso de la PUC, actualmente hay grupos de investigación en los cuales, digamos, los estudiantes pueden buscar formar parte de estos grupos. En San Marcos, en realidad, las oportunidades son súper limitadas y están relacionadas tanto a qué tanto el alumno participa en clase y básicamente las notas, ¿no? No hay, digamos, un espacio al que se pueda acceder
para conseguir mentorías o para contactar profesores, ¿no? En la Católica, donde hay ya grupos de investigación consolidados, digamos, apoyados además por la universidad en términos de recursos, eso podría ser más fácil porque un estudiante podría, digamos, acceder a esos espacios, ¿no? En San Marcos, lamentablemente, la situación es más complicada. Y finalmente nos hacen una pregunta acerca de las universidades sin fines de lucro y aquellas con fines de lucro, digamos. Lamentablemente ninguna universidad que conozcamos todavía ofrece carreras de ciencias sociales, universidades con fines de lucro, universidades empresas, como les quieran llamar, salvo algunas que ofrecen carreras de economía, pero en realidad no contamos con ese dato porque simplemente no existen esas universidades. Igual sería muy interesante explorar cómo es economía en otras universidades, aparte, digamos, diferenciadas de esas dos grandes universidades conocidas por ciencias sociales, ¿no? Pero no, eso tendría que ser parte de otra investigación en el futuro, ¿no? Y esperemos que Sofía continúe con este tipo de iniciativas para poder ampliar el campo de investigación. Gracias.